Una de las grandes problemáticas de la humanidad son las pandemias causadas por las bacterias y los virus. Son llamados como los mayores asesinos de la historia por los comunicadores científicos Marius Vélez y Daniel Arbós, ya que han provocado las grandes epidemias de la historia. Hasta el día de hoy, las pandemias más letales han sido la de la viruela. Se calcula aproximadamente que mató 300 millones de personas y es considerado hasta el momento como el virus más letal de la historia. Por otro lado, según la OMS, el sarampión ha matado a unos 200 millones de personas y antes de que la vacuna se introdujera en 1963, la epidemia podía matar cerca de 2 millones de humanos anualmente. También está la gripe española de 1928, que es nombrada como una de las crisis más graves de la salud pública de la historia, pues la epidemia mató entre 50 y 100 millones de personas solo en 2 años. Por último, una de las epidemias más nombradas es la de la peste negra, virus que se transmitía a través de parásitos como piojos y pulgas en ratas y en humanos. Se considera que comenzó en Asia y por la comercialización en barcos llegó a Europa, matando a 50 millones de personas. El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa que surge en Wuhan, China, en diciembre de 2019. En este caso es declarada pandemia, llegando a Colombia hace alrededor de unos 2 meses, dejando a su paso más de 5.000 personas infectadas y 250 personas fallecidas. En Colombia, el presidente Iván Duque declara cuarentena obligatoria desde el martes 24 de marzo hasta el lunes 13 de abril, cuando habían confirmado 13 casos de COVID-19 en el país. Se cierran universidades, se cierran colegios, diferentes empresas. Sin embargo, se garantizan los servicios esenciales como es el abastecimiento de alimentos, el servicio de salud, los servicios bancarios, entre otros. Esta cuarentena ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestras prácticas sociales, pasando así de una presencialidad a una virtualidad, añadiendo a esto los diferentes efectos psicológicos que provoca el encierro y el aislamiento en las personas que son sometidas a ello. Y la incertidumbre se apodera de nosotros. Y no es para menos, estamos en tiempos difíciles en donde surgen muchísimas preguntas acerca de lo que vaya a pasar el día de mañana, de qué va a pasar con la economía, de qué va a pasar con los empleos, de qué va a pasar en este caso con la salud de las personas, de nuestros seres queridos y hasta de nosotros mismos. Y es difícil no pensar en estas cosas, viendo a diario las noticias, las cifras, sabiendo que estamos expuestos a un virus tan letal como este. Pero lo que podemos hacer nosotros como seres humanos es tener paz, tranquilizarnos y poner en práctica nuestra inteligencia emocional en estos tiempos, porque se vienen tiempos difíciles, pero tengamos en claro que se puede salir adelante, que podemos superarlo y que se puede hacer. El desespero, la frustración son diferentes sensaciones que se presentan a lo largo de este periodo de cuarentena obligatoria en la cual nos encontramos actualmente. Son sensaciones que surgen cuando se pierde la libertad, cuando hay una dificultad para llevar adelante proyectos, actividades personales en las que se venía trabajando. Para ello, se recomienda ser pacientes y generar nuevos hábitos y nuevos estilos de vida que permitan llevar una vida en este periodo de aislamiento obligatorio. La desorganización, el hecho de interrumpir la rutina y no poder continuar, es un factor que desorganiza nuestra estructura, una estructura que venimos construyendo desde hace mucho tiempo, una rutina que se nos es difícil romper porque ya venimos acostumbrados, ¿sí? Y este es un cambio que se viene presentando y esta pandemia nos ha enseñado a llevar una vida en casa, a llevar una vida diferente.
¿sí? Se da la pérdida y se da la sensación de que se pierde el control. Sin embargo, todavía tenemos el control, ¿sí? El control no se pierde de un momento a otro, y el control no es nuestra rutina, no es la estructura que llevamos, sino el control de nuestras emociones, el control de lo que nosotros podemos hacer. Y para ello también se recomiendan nuevas alternativas, reestructurar, poner hábitos, horarios, como se venía haciendo en la vida normal, pero llevando una vida en casa, quizá clases virtuales, quizá teletrabajo, y procurar salir lo más poco posible de nuestros hogares. ¿Para qué? Para asimismo poder evitar el contagio de esta enfermedad, una enfermedad que ha cobrado millones de víctimas a lo largo de su proceso en este mundo. La ansiedad, sensaciones difíciles de controlar, la desesperación, preocupación y el miedo ante la situación aumenta. El estar tanto tiempo en un lugar cerrado hace que nos afecte mucho más. Viene la ansiedad al comer, al quedarse quieto y sentir la necesidad de activarse. Aunque parezca complejo, es algo que cada uno individualmente puede tratar. La taquicardia, la falta de respiración, todo eso puede controlarse. Hay que buscar la cantidad mayor posible de distracciones y crear un cronograma de cosas diferentes para hacer. Puede disminuir la ansiedad. El estar calmado y estar tranquilo puede ayudar para cambiar esto. Es claro que la aceptación del peligro genera un estrés. El pensar en que podemos estar mucho tiempo en cuarentena, el no poder estar cerca de los que amamos. Llega la depresión, la inseguridad y el temor de lo que pueda suceder. El estar inmersos a un cambio altera nuestras emociones y nos hace más sensibles. Se evidencia la tristeza y la impotencia de no poder hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Por eso, hay que buscar una manera para adaptarnos, hacer nuevas cosas y explorar diferentes prácticas. Las dificultades para dormir están asociadas al trauma, depresión y la ansiedad, pero también puede relacionarse a los cambios de rutina, de horarios, el estar mucho tiempo en la cama y en los dispositivos electrónicos. También se debe a que el paso del tiempo ya no se tiene muy marcado. Disminuye el contraste entre el día y la noche. El insomnio genera preocupaciones relacionadas con el pensar en exceso e imaginar lo que está por venir. Esto no deja descansar la mente, y una forma para disminuirla es hacer ejercicio, volver a la rutina, madrugar y el acostarse temprano. También la ocupación del mayor tiempo posible. Esto puede disminuir un poco el insomnio. Claro, y no solo en los casos de depresión, inclusive también en casos donde se tiene esquizofrenia, también personas que tienen bipolaridad o están diagnosticadas, por ejemplo, con psicosis, digamos que esos son algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Digamos que por esta situación sí, como que elevar precisamente estas condiciones, ¿no? Sí, precisamente también por el encierro, por el distanciamiento, porque también digamos que aquí tenemos que hablar de dos términos distintos, y es que nos han dicho últimamente que esta situación ha requerido que nos aislemos, es decir, siempre hemos escuchado que es el aislamiento social, ¿cierto? Últimamente se ha empezado a cambiar el término por el distanciamiento social, pero son dos cosas completamente distintas, y es por eso que se está cambiando el término de aislamiento por distanciamiento, porque las personas estaban empezando a creer que el aislamiento requería no volverme a hablar con los demás, es decir, alejarme del mundo y no volver a interactuar ni socializar con los demás, es decir, lo que dice la misma palabra, aislarme totalmente, ¿cierto? Como si yo fuera una isla aparte y no tuviera contacto con los demás. El tema es que no, en esta situación no es un aislamiento, sino es un distanciamiento. Sí, en este momento lo que requerimos por la contingencia es que exista un distanciamiento de los cuerpos, porque no nos podemos apachurrar como nos apachurrábamos antes en Transmilenio, porque obviamente eso es un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo de contagio, pero en ese sentido se debe mantener un distanciamiento de los cuerpos para que precisamente no exista el contagio por COVID-19.